¿Qué tal, estimados amigos de la Duda Metódica? Los saluda con mucho gusto Eduardo Pineda. El día de hoy me gustaría explorar con ustedes la pedagogía social de Paulo Freire como un acto de libertad. Con pensamientos como educar es un acto de amor o lucho por una educación que enseña a pensar, no a obedecer, el pedagogo, filósofo y ensayista Paulo Freire propuso a lo largo de su extensa obra escrita un modelo de educación al que años después los especialistas en el tema denominarían pedagogía crítica o pedagogía social. Una de las principales preocupaciones del educador brasileño, que alcanzó la cumbre de su obra ensayística en la década de los años 60 y 70, fue el problema del analfabetismo como consecuencia de la pobreza y la marginación. Así, el escritor y crítico social redactó su conocida Pedagogía del oprimido, la cual no fue publicada en su natal Brasil, sino hasta 6 años después de que se terminó de escribir, cuando el régimen gubernamental del país sudamericano se tornó hacia la liberación cultural de Ernesto Geisel. Para Paulo Freire, la alfabetización no es tarea fácil, pues comúnmente alfabetizar se confunde con un acto extensionista, donde el alfabetizador impone, mediante la enseñanza de la lengua escrita u oral, su propia cultura sobre la de aquellos que, en palabras del mismo Freire, viven una realidad diferente. Entonces, el educador que migra de la urbe a las zonas rurales adquiere el deber de conocer y aprender primero de la cultura que visita, para después proponer la forma escrita y oral que priva en el país. A pesar de las agudas críticas del pedagogo de habla portuguesa sobre el extensionismo educacional del mundo capitalista, en todo momento y a lo largo de toda su obra defiende la necesidad inmanente del hombre por saber leer y escribir. Al respecto, nos dice en su libro Cartas a quien pretende enseñar: el analfabetismo es una de las peores formas de violencia, pues castra al cuerpo consciente y hablante de mujeres y hombres, prohibiéndoles leer y escribir, con lo que les limita en la capacidad de, leyendo al mundo, escribir sobre su lectura y al hacerlo repensar sobre su misma lectura. Sin embargo, no fue sólo la defensa y denuncia de la alfabetización urgente lo que llevó a Paulo Freire a gozar de un amplio reconocimiento en materia de filosofía de la educación y pedagogía, y a sufrir el exilio por la misma cuestión. El autor de La educación como práctica de la libertad ahondó también en las formas educacionales de su tiempo, más allá de la alfabetización. Al respecto, se manifestó a favor de la lucha por la educación que conduce a la libertad de pensamiento, en lugar de la educación que promueve la obediencia y la falta de juicio y criterio ante las decisiones y actos de los poderes fácticos de las sociedades latinoamericanas. Cuando en nuestras sociedades en vías de desarrollo nos preguntamos por la solución a los problemas de violencia, corrupción, pobreza, desigualdad, falta de valores, falta de principios éticos y morales, etc., tenemos una tendencia a enunciar la educación como solución a dichos problemas. Sin embargo, al respecto, Paulo Freire advierte que la educación es una forma de transmitir la cultura de un pueblo, así que si el pueblo posee una cultura de violencia, corrupción, pobreza, desigualdad, falta de valores, falta de principios éticos y morales, etc., la educación de ese pueblo fomentará dicha cultura. Por lo tanto, la solución para el filósofo brasileño está en permear la cultura de los pueblos, no educando, sino deseducando, para luego restituir la forma de educar a partir de un cambio cultural previo. El reposicionamiento del papel docente y del alumnado en la sociedad juega un papel fundamental en la obra freiriana.
Las maestras y maestros deben recobrar su figura de autoridad sin ser autoritarios. El estudiante debe asumir su rol como tal, asumiendo que si solo estudia, debe responsabilizarse por esa actividad y actuar en consecuencia, de forma responsable, autocrítica y juiciosa, acudiendo a técnicas autodidactas. Así, aprender y enseñar se convierte en un vínculo transgeneracional que soporta a una sociedad como la columna de vértebras que soporta a un cuerpo. Actualmente la pedagogía liberadora de Paulo Freire está vigente en los planes de estudio de algunas escuelas católicas practicantes de la teología de la liberación, también en programas laicos de alfabetización a nivel mundial y en las universidades interculturales de México y Latinoamérica. Los estudios sobre la pedagogía de Freire apuntan a un nuevo modelo educativo que puede significar una alternativa a los modelos tecnocráticos y cientificistas que abonan a la producción en serie de recursos humanos con baja capacidad reflexiva, los cuales ciertamente son sumamente útiles dentro del neoliberalismo, donde urgen obreros calificados que obedezcan a toda costa sin someter a juicio los actos que realizan. El tema de la libertad y las consecuencias de su ausencia es recurrente en los trabajos reflexivos, los diálogos y conferencias del autor que hoy nos ocupa. Haciendo uso de la filosofía del lenguaje que aprendió durante sus años en la Universidad de Recife, Paulo Freire hace una exégesis de las palabras comunes de los niños brasileños que asisten a la escuela. De esta forma encontramos en el libro Cartas a quien pretende enseñar un pensamiento referente a la libertad en los pequeños escolares. Al fin y al cabo, es preciso dejar bien claro que la imaginación no es ejercicio de la gente desconectada de la realidad que vive en el aire. Por el contrario, al imaginar alguna cosa, lo hacemos condicionados precisamente por la falta de lo concreto. Cuando un niño imagina una escuela alegre y libre, es porque la suya le niega libertad y alegría. Y bien, amigos, pues para despedirme, yo quisiera dejarlos con una pregunta. ¿Qué será aquello que todavía nosotros imaginamos? O dicho en palabras freudianas, ¿qué será aquello que esta sociedad aún nos niega? Muchas gracias, hasta la próxima y sigamos dudando juntos.